atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Amén? Ahora mire que este verso es preciosísimo. Es hermoso porque aquí nos habla que tenemos que ser personas diligentes. Amén. Tenemos que ser personas que atendamos a las cosas que hemos oído. Y justamente hemos hablado esta semana del oído, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la semana? El saber oír o escuchar. Entonces aquí en la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que atender. O sea, que usted está aquí no solamente para escuchar y que saliendo de la puerta se le olvide la palabra de Dios, sino que esta palabra tiene que hacer mella en nuestra vida. Se tiene que hacer vida en nuestra vida. Amén. Si no, es en vano venir a calentar el asiento. Amén. Amén. No es que esté ruda, pero la palabra dice así, ¿verdad? Entonces dice, porque si la palabra dicha, mejor dicho, antes dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Caerse, ¿verdad? O sea que usted está aquí atento para que su pie no tropiece, para que usted no caiga. Entonces el Señor nos está instruyendo una norma de vida para que nosotros podamos continuar en este hermoso camino que es el Señor. Amén. Y podamos llegar a la meta de poderlo ver cara a cara y estar para siempre con Él. Amén. Amén. Entonces dice más abajo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Todos han aceptado al Señor? Amén. Ok, el que no ha aceptado tiene oportunidad. Hoy es el día. Pero todos los que ya hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, dice que hay que cuidar la salvación. Porque aquí dice, no sea que ¿qué? Descuidemos una salvación tan grande. Entonces, si yo le tuviera que poner hoy un título a esta prédica, le pondría el descuido. ¿Por qué? Porque en la vida del Hijo de Dios puede hacer que haya muchos descuidos. Y entonces cuando el Señor me hablaba de eso, yo decía, wow, esa palabra es grande. Descuido, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por descuido? No estar atento. No cuidar, no prestar atención, etcétera, ¿verdad? Hay tantas cosas. Pero viene la palabra griega ameleo, que significa no hacer caso, descuidar, desentenderse. Entonces, cuando aquí nos habla de eso, es un descuido que nosotros tenemos que ponerle y prestarle toda la atención a esa palabra para no caer. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, yo podría decir aquí, el que no cuida algo, se descuida, ¿verdad? Fácil, sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para este libro de Génesis, el capítulo 2, el verso 15. Génesis 2, 15. Y la palabra del Señor nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Hay versiones que nos dicen para que lo cultive y lo cuide. O sea que el Señor puso al cuidado del huerto del Edén ¿a quién? A Adán. ¿Y lo cuidó? ¿Por qué? Se descuidó por desobediente, por no haber atendido a la palabra que Dios le había dicho. Pero todo empezó ¿con quién? Con Eva. Con Eva. Todas tristes, ¿no? Las chicas, ay, Eva, moviendo la cabeza. Miren que aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor nos indica que nosotros guardemos muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros vamos a ir revisando en toda la palabra del Señor, no acabamos la prédica hoy. Porque hay muchas cosas que Dios nos pide que nosotros cuidemos. Y para empezar, esa salvación tan grande. Amén. Entonces, tenemos una responsabilidad en nuestras manos de cuidar esa salvación. Amén. ¿Podemos irnos a las discotecas? No. Ay, no, ¿por qué? Porque estemos cuidadosos, ¿verdad? ¿Podremos ponernos tatuajes? No, ¿verdad? ¿Podremos ir a ver la entrada de universitaria? No. Gloria a Dios, amén, así es. No vamos a ir a ver, ¿verdad? Porque eso es contaminación. Dice que nosotros guardemos nuestros ojos, ¿verdad? Incluso desde pequeñitos en la escuela dominical te dicen, cuidadito tus ojitos, lo que ven. Cuidadito tus piecitos donde caminan y todo, ¿verdad? Entonces, miren que tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que estamos haciendo. Y parte de este tema lo veíamos en el transcurso de esta semana, cuando el Señor nos decía que nosotros cuidemos nuestros sentidos. ¿Se recuerdan? Los que estuvieron en la semana. Nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Porque Eva ciertamente fue engañada por causa de la serpiente, porque le prestó a oído, ¿verdad? Le dijo, no, mentira lo que te ha dicho el Señor. Mentira. Tú cuando comas de este fruto vas a ser como Dios. Y miren la ambición del corazón de Eva. ¿Y qué le dijo? Puede ser, ¿verdad? Y ahí nosotros leímos en la semana lo que dijo Eva, ¿verdad? Y los 5 sentidos de Eva fueron trastocados por el enemigo. Los 5, ¿saben? ¿Se acuerdan, verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Amén. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que tenemos que ser cuidadosos, porque dice que el Señor guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque cuando nosotros dejamos de cuidarnos, ¿qué es lo que sucede? El momento en que nosotros nos descuidamos, se abre una brecha. Y esa pequeña brecha, chiquitita, ¿sí?, es suficiente para que el enemigo pueda ingresar a desbaratar todo lo que el Señor ha estado haciendo. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos el deber, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos esa potestad de hollar serpientes y escorpiones. Si el Señor nos está dando ese poder, entonces hay que ponerlo por obra. Pero hay que tener el conocimiento. ¿Amén? Tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. Y no como a Eva, que le engañó fácil, ¿verdad? Y le dijo, no es así. Le dio su versión, la serpiente, ¿verdad? Ella se lo dibujó bonito, le dijo, no, Evita, no es así, vas a ser como Dios. Se la puso diferente, se lo tradujo, si vale el término. Pero ella no fue cuidadosa de haber atendido y de haber escuchado la voz de Dios. Y es por eso que nosotros, el Señor, en esta mañana nos está diciendo que tenemos que ser cuidadosos. Ahora, bien, estoy poniendo ciertas bases para que nosotros podamos entrar
más y más saber y tallar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Cantares que hermosos son los pies. ¿De quién? De esa novia, son hermosos. También la palabra del Señor nos dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies, ¿qué? Será conquistado. Pero para que nosotros conquistemos la tierra que el Señor nos está dando, nosotros tenemos que tener los pies, ¿cómo? ¿Perdón? Descalzos. Hermosos. Y eso significa el caminar nuestro. ¿Por dónde estás caminando? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Entiendes? El caminar nuestro, por eso le dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, dice, ¿verdad? ¿Cuántos han salido a evangelizar? Amén. Hermosos pies. No les voy a pedir que se quiten los hombres. Pero dice que son hermosos sus pies. Ahora usted imagínese hermosos pies. Es su andar. ¿Usted cree que estando aquí yo le puedo decir no fume y me ve fumando? No, ¿verdad? No robe y nos ven robando. No, ¿verdad? Entonces eso es parte de nuestro caminar. Y como veo aquí muchos jóvenes, vamos a hablar con los jóvenes. ¿Amén? Amén. ¿Podemos tener novia, No. chicos? No. Es que no oigo un contundente, no. A ver, nos están viendo, así mandemos saludos allá, Estados Unidos, Guatemala, los hermanos allá en la zona 5, les enviamos besos y abrazos. Y los jóvenes de Benecer, Bolivia, Rajem, dicen que no al noviazgo, ¿verdad? A ver, no los noto convencidos. Voy a ir para este lado. La barba está aquí. ¿Se puede tener novia, mis hijos? ¡No! Eso. Pero casi me convence. Pero no es lo agradable. Entonces ellos que dijeron no, sus pies están siendo hermoseados. Ahora vamos con las chicas, aunque allá también está padre. Bueno, chicas, ¿podemos tener novio? No. Por eso se sientan para este lado, ¿verdad? Para evitar. No, mis hijitos, ese es el orden de Dios. Entonces, cuando estamos en el orden de Dios, nuestros pies se hermosean. Ahora vamos a ir con los casados, creo que hay algunos. Hermanas, las mujeres deben ser sujetas. Amén. Un poquito, ya para todas las mujeres, aún las solteras. Las mujeres tienen que ser sujetas. Amén. Aunque cueste, ¿no? Vamos a ser honestos. ¿O no cuesta la sujeción? Cuesta, ¿verdad? Pero al que quiere celeste, que le cueste. Amén. ¿Verdad? Porque queremos algo celeste. Yo eso no es porque soy bolivarista, ni estrellista, ni nada. Queremos lo de arriba, las cosas celestiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a costar? Y los hombres tienen que ser buenos sacerdotes de altar. ¡Amén! Se están comprometiendo, porque la palabra que le dije es sacerdocio de altar. Mucha autoridad, ¿verdad? Entonces tienen un gran compromiso, porque los varones tienen que dar cuentas de su amada, de su esposa y de sus hijos. En cambio, la mujer que tiene que dar cuentas de quién? De sus hijos. No más. Entonces, miren que para empatar ahí el partido, ¿verdad? Nosotros tenemos que no descuidarnos. Aquí podemos ver que Adán se descuidó, ¿verdad? ¿O no? ¿A quién descuidó Adán? A su costilla, ¿verdad? La descuidó. ¿Y cómo creen que la descuidó? A ver, los caballeros. La dejó sola. ¿Qué más? Falta de atención. Falta de atención. ¿Cómo falta de atención? ¿Cómo atenderías?
Hermano Mario nos va a responder. Se encargó de cuidar el jardín y no de cuidar a su esposa. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces Eva, ¿qué estaba haciendo? Distraída, ¿verdad? No sabía qué hacer. Aburrida con su tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí vio el arbolito. Por eso nosotros nunca debemos estar desocupados. ¿Me entiende? Hay que ocuparse de las cosas de Dios. Amén. La desocupación produce pereza. Y la pereza es un gran descuido. Vamos a hablar de la pereza. ¿Ok? Pero más adelante. ¿Por qué? Porque estamos metidos ahorita en el rollo de los varones, ¿verdad? Que descuidó a su Eva. Entonces el varón no debe descuidar a su esposa. Amén. Porque su esposa, pues se casó usted con una esposa linda, ¿verdad? Así toda magnífica. Pero después esa magnífica le dio magníficos hijos. ¿Verdad? Y entonces se pierde, ¿qué? La figura, tal vez. ¿Por qué? Porque les gusta ir a comer pizzas, hamburguesas y todas las chatarras en la noche. ¿Verdad? Y como están enamorados, no importa, ¿verdad? Unos kilitos más, unos kilitos menos, no importa. Pero entonces el varón debe respetar a aquella, ¿verdad? Por más que haya perdido la cintura de avispa y ahora sea de ovejita, toda rellenita, pues para él tiene que ser la novia de siempre, ¿verdad? Los varones, ¿cuántos varones hay aquí? ¡Amén! A regalarle flores a su esposa, ¿verdad? ¡Amén! En un futuro los jóvenes. Estoy hablando a las para las esposas, los esposos. Pero para los jóvenes, porque ya saben, les estamos mostrando cómo tienen que portarse, ¿verdad? Que sean cuidadosos, porque por ese descuido, aunque aquí no hay muchos niños, Mauri al cuarto de niños. Mentira, mi hijo, mentira. Entonces miren que es importante el cuidar el matrimonio. Es importante que no se descuide ese lazo que el Señor ha unido. Dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se va a romper. El tercero es el Señor, ¿verdad? Entonces no se va a romper, pero nosotros tenemos el deber de cuidarlo. ¿Las mujeres deberían cuidar su matrimonio? Sí, ¿verdad? O se tienen que levantar en la mañana todas chascosas, las lagañitas, ¿verdad? Con el pijama, las pantuflas de conejito, de garrita, de lo que sea, los ruleros a medio ponerse. Y, bueno, ya estamos casados, ¿qué más da, verdad? Ya me conoces. La ropa de mendigo que decimos, ¿verdad? Esa ropa ancha, la que está rota, la que más te gusta. ¿Verdad? Y así caminas y llega a mediodía y sigues con la misma ropa. Y en la tarde sigues con la misma ropa. Llega el esposo del trabajo y sigues con la misma ropa. Entonces eso es un descuido. Porque nosotras tampoco podemos descuidarnos. ¿Amén? Ay, no, es que qué flojera. Es que tengo que cocinar y es que... Pero no importa. Nosotras tenemos que vernos hermosas todo el tiempo. Amén. Tenemos que vernos bien para los esposos, ¿verdad? Esposos, subrayado con rojo. Obviamente las señoritas, las princesitas de Dios siempre están hermosas, que eso no hay problema, ¿verdad? Pero hablemos del descuido. Y mucho más si hablamos de la intimidad. Dice la palabra del Señor que la mujer no debe negarse a su esposo,
¿verdad? No hay amén. Ok. ¿Qué lindo? A ver, no, por lo menos. Yo sé que esto no es una charla matrimonial, pero bueno, ahí se lo dejo. ¿De acuerdo? Entonces, porque hay algo importante. Por eso se casan, ¿verdad? Porque quieren estar juntos, porque si no, ¿por qué se casan? ¿Sí o no? Amén. Cuando están de novios quieren verse todo el día, cada rato, el WhatsApp, las llamadas por video, todas las redes sociales, todo el día. Bar sin límites. ¿Verdad? Porque quieren estar juntos. Y ya que se casan, ya ni quieren verse muchas veces. Entonces, miren, eso es un descuido. Entonces también los varones tienen que cuidarse. Cuidado que se deje crecer los bigotes, la barba, todo desaliñado, todo flojito, todo. Así me tiene que quedar. ¿No? Usted bañese, póngase lindo, desodorante, perfume, cautive a su esposa. Amén, dicen los casados. Amén. Son un casado, ¿eh? Yo estoy viendo más de uno, así que quisiera escuchar más de un amén. A ver otra vez, ¿los varones se tienen que cuidar también? Amén. Las esposas, ¿no? Oye, ahí te hablan. Pero es que esto del descuido me lo daba el Señor en la madrugada y me decía que hay mucho descuido en la casa de Dios. Mucho descuido en las vidas por las cuales esas vidas no se pueden cimentar. Esas vidas no se pueden plantar y andan como que de un lado, sin ningún norte. Porque no, están descuidadas en todo aspecto de su vida. Los que están en la universidad, ay, es que me ha aplastado, estaba difícil, o en colegio, ¿verdad? ¿Será que estaba difícil? ¿No será que era un descuido? ¿Ah? A ver, jóvenes. Estaba difícil. Estaba fácil. Estaba fácil. Era porque no estudió, pues, ¿verdad? Era porque no se pasó la noche estudiando, se descuidó. Y después quiere que con una oración y un ayuno antes del examen, usted vaya y Padre de la gloria, Señor, yo confío. Haga descender fuego del cielo del Señor para que usted se saque 100 sobre 100. No, es un descuido. Dios no va a socapar el descuido que tú tengas. Amén. Amén. Después, ay no, es que no he tenido tiempo. ¿Qué estabas haciendo? Esto, ¿verdad? Este aparatito. Ahora estoy en el hoy. Jugando, ¿verdad? Y ninguno de ustedes me vaya a salir con que ahora hay campeonatos internacionales de no sé qué y se pueden ganar no sé cuántos millones de dólares, porque ya sé lo que están pensando los diciendo. Es que jugando pastora no sabe el Dota, ¿verdad? ¿Cuántos milloncitos de dólares? Es más, hay un clasificado de Bolivia, ¿verdad? Los que no saben de las noticias. Estoy al tanto, hijitos, estoy al tanto. Los estoy escaneando. Así que, mis amores, no es así. No debe haber descuido en sus vidas, en sus personas. Usted no puede venir a la casa del Señor como sea, porque aquí es fiesta. ¿Amén? Amén. Usted venga a ser siempre lindo, hermoso, porque es hijo del Rey de Reyes. A ver, imagínense a la reina de Inglaterra, a la hija de la reina de Inglaterra, que se venga con pantuflas de garritas y con ruleros en la cabeza. Usted las ve así, ¿no? Es la realeza. ¿Y acaso nosotros no dice la palabra del Señor que somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Entonces vengas hermoso, hermosa. Amén. 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 Siempre.
Ahora, no solamente lo de afuera. Lo de afuera se hace, ¿verdad? Amén. Se compra un lindo vestido, los chicos unos lindos ternos, poleras lindas, se ponen gel, baba de caracol. Y se ven lindos, ¿verdad? Pero ¿y lo de adentro? Y lo de adentro no tiene que estar descuidado. ¿Amén? Entonces, lo que el Señor nos está demandando es que nosotros tenemos que cuidar ahora, ¿qué? La salvación que nos ha dado. Ahora, ¿cómo tenemos que cuidar esa salvación tan grande? Cuando habla ahí donde habíamos leído de la salvación tan grande, en Hebreos dice que viene de la palabra hebrea 8104, shamar, que significa despierto, ¿ya? Entonces lo que el Señor, bueno, tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es el estar despierto. Se lo voy a leer acá. Dice, raíz primaria, propiamente, cercar alrededor como con espinos, guardar, generalmente proteger, cuidar. Pero aquí lo que me llama la atención es de que debemos cercar alrededor. ¿Cómo es una cerca? Es un vallado, ¿verdad? Es como una reja, una pared, lo que usted se quiera imaginar. Pero dice como con espinos. O sea, quiere decir celosamente. ¿Cuántos papás hay aquí? Amén. ¿Amén? ¿O son una mamá, no saben los demás solteros? Hay papás, ¿verdad? Hay mamás y papás. Mamacitas lindas, hermosas. ¿Será que estamos cuidando la herencia de Jehová? ¿Será que los padres están cuidando esa herencia? ¿Tus hijos están en la casa del Señor? ¿Están en los caminos del Señor o no lo están? Entonces miren que nosotros deberíamos hacer un cerco alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos, de todos los que amamos. Pero así celosamente, como dice la palabra shamar, como con espinos. ¿Amén? Entonces deberíamos hacer un cerco. ¿Amén? Amén. Nos noto preocupados. No se preocupe, sino ocúpese. Es el tiempo de ocuparnos, hijos. Es el tiempo de nosotros, como dice la palabra, erguíos, levantar nuestra cabeza. ¿Por qué? Vuestra redención está cerca. Entonces, si la redención nuestra está cercana, entonces hay que ser cuidadosos. Porque, ¿qué dice la palabra? Que sin paz ni santidad nadie le verá. Y el cuidado es parte de la santidad. ¿Amén? Amén. Entonces, miren, vamos a ver que cuando dice no solamente un cerco, dice advertir, atesorar, custodiar, despertar. Hay muchas vidas que están, ¿qué? Dormidas. En lo espiritual hablemos. Amén. Porque no le encuentran deleite a la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí toda la semana? Amén. Amén. Es porque le encuentra el deleite, ¿verdad? Las personas que están aburridas dicen, como les decía el otro día, ay no, ya se apurará, no, ya es tarde, ya tengo hambre. No, ya tengo que irme rápido nomás, me tengo una cita. Pero no se recuerda que cuando usted estaba en el mundial, allá afuera, había fiestitas, ¿verdad? Y los papás les decían a las 12 de la noche, como Cenicienta. ¿Y cuál 12 de la noche? Se pasaba el reloj, ¿verdad? Porque encontraba el deleite en las cosas de afuera. Pero el Hijo de Dios tiene que encontrar el deleite en la casa de Dios. Amén. Amén. Mire, usted tiene que agarrar y decir un amén contundente, no porque me lo diga a mí, porque usted no me está animando a mí, ¿me entiende? Sino se lo está diciendo al Señor.
Porque si yo le digo que usted tiene que encontrar un deleite, es porque es un deber nuestro el poder encontrar ese deleite. Acuérdense cuando usted estaba enamorado, siempre les pongo ese ejemplo, porque es necesario, se deleitaba con su pareja, quería estar con esa persona, pero usted tiene que encontrar el deleite porque los tiempos que se vienen son malos, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra del Señor para no descuidar nuestro caminar, para que el enemigo no tome ventaja. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, hijos. En esta prédica yo solamente quiero decirles que es el tiempo de que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que miramos, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que pensamos. ¿Qué estará pensando ahorita usted? Voy a traer al profeta Pablo aquí. Los profetas son especiales. Son aquellos que te miran así y te sientes desnudo y te empieza a decir, tú, y tú, yo que no he hecho nada. Hay muchos que le huyen a los profetas porque les miran y dicen, ay no, yo no estoy a cuenta, mejor me voy, porque temen ser desnudados. Pero usted que está en la casa del Señor, está nuestro amado Señor que te escanea. Dice que delante de los ojos de Dios nada le es oculto. Así que siéntete desnudo delante del Señor. No le vas a poder ocultar ni tus pensamientos. Así que lo que están pensando, vayan quitándolo. Si son cosas mal, ¿verdad? Entonces miren que tenemos que cuidar ese pensar. ¿Qué es lo que estás pensando de tu prójimo? ¿Qué es lo que te mueve a hablar cosas o a murmurar en la casa del Señor? El Señor no nos ha llamado a eso. ¿Amén? Amén. El Señor nos ha llamado para ser edificadores, para ser nosotros el apoyo del hermano, no hundirlo. Ay, el hermano fulano está enfermo. ¿Qué pecado habrá cometido, no? Por eso la ven. ¿Qué es eso? Ya está empezando a juzgar. No es ningún pecado. Usted lo que tiene que decir, bueno, pues entonces pongámonos a orar. Pongámonos a poner por obra la palabra. Amén. Ay, no, es que ese hermanito no me caía, pero para algo. No, no especule. Sea cuidadoso. Porque lo que usted diga o lo que usted piensa, eso es un boomerang. Eso vuelve. Los padres que tenemos hijos, jamás estemos criticando. Ay, el hijo de la hermana, ay, o el hijo del pastor. Ay, yo lo he visto con una chica. Y todavía en el mega. Cuidado con estar criticando. Porque si usted tiene todavía niños pequeñitos, le falta que crezcan. No juzguemos. Si usted vio algo, más bien ore. Amén. Amén. Más bien ore, más bien mire. Cuide el testimonio de su hermano, no lo hunda. Amén. No, es que así siempre es él. ¿Qué? ¿Y así somos hijos de Dios y así somos cristianos? No mereceríamos llamarnos así. Es muy grande ese título. Porque cristiano es ser seguidor de Cristo. Entonces, si eres seguidor de Cristo, sigue los pasos del Maestro. Y fíjate en las cosas que Él hizo. Él no vino a juzgar a nadie. Él vino a servir. Y no a juzgar. Amén. Entonces no juzgues. Cuídate. Porque tenemos que saber las cosas que no debemos saber, no hacer, para poder nosotros cuidar y no descuidarnos. ¿Cómo está tu vida espiritual? Pregúntale al de al lado, dile. ¿Cómo está tu vida espiritual? Miren que es
tan importante que nosotros nos preguntemos cómo está nuestra vida espiritual todos los días. Todos los días. Vayamos al libro de Proverbios, por favor. El capítulo 24, el verso 30. Proverbios 24, verso 30 en adelante. La palabra del Señor nos dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Se acuerdan que hablé del perezoso? Aquí está el perezoso. Miren lo que le pasa. A ver, es vacaciones, hay que dormir hasta las 11, ¿verdad? Ay, qué niños más lindos. Nadie dijo amén. No hay que dormir hasta las 11, ¿verdad? Tampoco. ¿Qué hay que hacer? A ver, instrúyame. Perdón, es hasta las 12, no es hasta las 11, perdón. Hay que levantarse a las 12, entonces. ¿No? A ver, quiero escuchar, a ver esos momentos. Levantarse a las 6, levantarse a trotar. ¿Qué más? Hacer ejercicio, orar, hacer ejercicio y ducharse. Ya, por lo menos te salvó ahí el orar. Porque todos han dicho levantarse, bañarse, trotar, pero nadie de la parte espiritual. Hijitas, ¿eso dormir hasta las 12? No. ¿Qué hay que hacer? Cocinar. ¿Qué hay que hacer, hijas? ¿Perdón? Amén. ¿Ven que las chicas bien espirituales? Bien. Un día me gusta levantarse, almorzar y volverse a dormir. Miren que la pereza es algo terrible en el ser humano. La pereza trae, ¿qué? Pobreza. Amén. Entonces aquí dice bien claro: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña. ¿Y qué es la viña? Es la casa, es tu casa, es tu hogar. Y entonces dice: y pasé junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. La pereza destruye todo lo que tiene a su paso. Y dice más adelante: mire, y lo puse en mi corazón, lo di y tomé un consejo. Aquí nos está hablando en el libro de Proverbios, que fue escrito ¿por quién? El rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Y miren lo que el hombre sabio nos está diciendo en el verso 32. Mire, lo puse en mi corazón y tomé consejo. El hombre sabio mira. No experimenta el zapato propio. El sabio experimenta el zapato ajeno. El hombre sabio no está esperando tropezar con la misma piedra, sino que mira que otro tropieza para él no tropezar. Eso nos está enseñando el libro de Proverbios. Y dice: lo vi y tomé consejo. Si nosotros vemos más adelante en el libro de Proverbios, el rey Salomón ponía cuidado a las cosas que miraba. Miraba a las hormigas, dice. Cuán diligentes eran. ¿Usted se ha puesto a mirar a las hormigas? Sí. ¿O prefiere ver el internet? ¿O qué es las películas del que se llama Netflix? ¿Ah? Ya se terminó el mes gratis. A ver, las hormiguitas, ¿qué es lo que hacen? Cosecha. Cosecha, ¿qué cosecha? ¿Cuándo siembran? Le vamos a preguntar a Roma, el experto en hormigas.
Vas a guiar, mira. Miren que hay cosas preciosas que podemos aprender de los animalitos pequeños. Las hormiguitas son trabajadoras a lo sumo, son diligentes, ¿sí o no? Todo el tiempo están guardando comidita para no morir de hambre en el invierno. Y el hombre que tiene tanto conocimiento, estudio, universidad, posgrado, PhD, Las quemo. no piensa. Prefiere dormir hasta las 12, pero no los de aquí. No los de aquí. Porque si nosotros queremos cosas grandes, hay que hacer cosas grandes. Amén. Entonces no ser perezosos. Meditar en la palabra, dice el Señor, de día y de noche. ¿Meditamos la palabra de día y de noche? Pero después queremos milagros, queremos ver grandes cosas. Estoy enfermo, Señor, sáname. ¿Recién? O sea, Dios es el que está en la sala de urgencias solamente. Oh, Señor, es que me ha pasado tal cosa, ayúdame. No, nuestro Dios es Dios de todos los días. Nuestro Dios no solamente atiende urgencias, pero nosotros no debemos, nosotros tenemos a Dios todopoderoso y grande, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Que está guardándonos todo el tiempo. Él cuida de sus hijos. Amén. Y Él no te va a poner carga que no puedas soportar. Mire el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y nosotros, bien, gracias. No se aburra en la casa del Señor jamás. Porque de aquí usted va a aprender y va a poder guiar su casa, va a poder influenciar a toda su familia para que salga adelante. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice? El 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¡Wow! O sea, lo único que tienes que hacer, según la palabra del Señor, para que venga tu necesidad y la pobreza es dormir, descansa, no trabajes. Año sabático, bueno es. ¿No ves? No sé. Últimamente he escuchado entre los jóvenes, no, ay, ya me he cansado, con 12 años estudié en colegio. Ahora mi año sabático tengo que echar. ¿Qué? Hay jóvenes que sí lo hacen. Conozco, pero no de aquí, gracias. Y mis hijos son lindos, estudian, esforzados, valientes. Ay, ya los veo con profesiones, con todo, ¿verdad? Amén. Eso, mejor que sí, con actitud. ¿Verdad? Entonces, miren que tenemos nosotros que ser diligentes en todo lo que hagamos. Entonces, eso es cuidar y no descuidar lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser nosotros cuidadosos. ¿Qué es lo que piensas? Esa es de la pata que cojea a muchos. Los pensamientos son piedra de tropiezo para muchas vidas. ¿Verdad? Porque ya la mente vuela, construyes y destruyes también. Entonces tenemos que tener cuidadito de lo que estás pensando. ¿Y cómo va a cambiar ese pensamiento? Cuando cambie tu mente a la de Cristo. Amén. Son varios temas, ¿verdad? Si tuviéramos que desglosar todo eso, wow. Pero lo importante es que nosotros sepamos que tiene que cambiar nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. El verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 a 3. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos
y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Miren lo que el Señor nos está diciendo. Estos son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios manda y enseña para que los pongamos por obra, para pasar a la tierra que Él nos tiene preparada. ¿Cuál es la tierra? Canaán, ¿verdad? Entonces hay reglas, hay estatutos que son puestos por parte de Dios para que nosotros lo pongamos por obra. ¿Dónde están esos decretos? En los mandamientos. Están en la palabra de Dios. Hay muchos, hay muchísimos, ¿de acuerdo? Están en la palabra de Dios y dice el Señor que nosotros tenemos que poner por obra esto para que nos vaya bien toda la vida y entremos a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Porque tenemos que disfrutar de la vida en esta tierra, ¿o no? Silencio. ¿Hay que disfrutar, sí o no? Amén. ¿O quiere vivir usted triste todo el tiempo? Con problemas, con carga. No, es que yo soy cristiano. Voy a llevar mi cruz. No, el Señor quiere que nosotros seamos felices. Amén. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que perseguir. Y Dios nos lo va a dar. Amén. Siempre y cuando cumplamos sus mandatos, sus decretos, sus estatutos. Hay reglas. ¿En la casa hay reglas o no? Amén. Los niños no pueden llegar muy tarde. No hay novias. No hay novios. No hay enamoramientos. Amén. Esos también es más o menos, ya me están gustando. Amén. Eso. No hay esos de manito sudada, ¿verdad? No hay piquito, solo piquito. No hay nada. Nada. No hay minifaldas. No hay minifaldas, ¿verdad? No. Miren, preciosos. Entonces, miren que todas esas cosas nosotros son normas básicas del Señor. Porque eso va a hacer que tú seas feliz. Puedes conseguir dinero en este mundo, puedes conseguir trabajo, puedes conseguir esposa, esposo, pero todo ello se va a destruir. ¿Por qué? Porque no está conforme a las reglas y a los mandatos de Dios. ¿Sí o no? ¿O no lo han visto allá afuera? Calladitos. No se descuide. No descuide su vida espiritual, no descuide la oración, no descuide la intimidad que tenga usted con el Señor. Porque el momento en que usted se empieza a descuidar, todo se empieza a desbaratar. El cerco de piedra empieza a caerse. Porque eso es lo que denota el descuido. Amén. Entonces dice aquí la palabra del Señor, sigamos leyendo Deuteronomio el 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Miren que hay promesas que hay que tener, hay que ser ¿qué? Temeroso de las cosas de Dios. Amén. Amén. ¿El temeroso fuma? No. ¿El temeroso roba? No. ¿El temeroso tiene malos pensamientos? No. ¿El temeroso codicia a otra mujer o a otro hombre? No. No, ¿verdad? Entonces tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas para que nosotros, ¿qué? Seamos prosperados como el Señor quiere. Y el verso 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Mira lo que dice, cuida de ponerlo por obra. No es nomás de venir a la iglesia a escuchar, fácil es escuchar, pero poner por obra la palabra es lo que nos demanda el Señor, porque tú
estás escuchando palabra. Y todos los que están aquí, el día que venga el día del juicio del Señor, tú no le vas a poder decir, es que yo no sabía, Señor. No, porque hoy día el Señor te lo está diciendo, está usando mi vida, este vaso, para poderte transmitir. No vas a poder decirle, ay no, Señor, es que eso yo no. ¿En qué estarías pensando? Te va a decir el Señor. Ese rato estabas pensando en que ya era tarde, en que tenías hambre, en que tenías que ir a hacer tal cosa o cual cosa. Las hermanas estaban en que tengo que cocinar, dejar la olla prendida, creo que no cerró bien la puerta, etcétera, etcétera. Todo distractivo. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice, cuida de ponerlo por obra. O sea que la palabra que usted está escuchando, tenemos que ponerla por obra. Amén. Amén. Para no ser descuidados. Tenemos que cuidar la viña que el Señor nos ha dado. Los que son casados tienen su viña. Amén. 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 Y los solteros pertenecen a la viña. Amén. Entonces, ¿qué pueden hacer los hijos por los padres? Diremos, oren por sus papás. Oren por sus papás para que se mantengan unidos, para que se amen cada día más, que el amor entre sus padres sea como el vino. Cuanto más añejo, más bueno, ¿verdad? Entonces tiene que ser de esa forma. ¿Amén? Amén. No es que los hijos, no, sus rollos de mis viejos, para empezar, ¿por qué viejos? Usted no tiene que hablar así. Porque el Hijo de Dios no se refiere a sus padres como viejos, ¿verdad? Hoy en día entre los jóvenes siempre dicen, sí, mi vieja, mi viejo. Esa es una falta de respeto. Porque usted le diría a Dios, mi viejo. No, ¿verdad? Respeto. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces no se me asuste, pero aquí la palabra dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Si tú obedeces esas reglas, esos estatutos, esos mandatos, te va a ir bien. Amén. Entonces no vas a tener queja. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tallar en que si ponemos o no por obra la palabra. Pregúntale al de tu lado y dile, ¿pones por obra la palabra de Dios? Pregúntale también, ¿eres temeroso de Dios? A ver, ¿quién es el valiente o la valiente que me dice qué le dijo el de su lado? Sí, positivo. ¿Sí? Posi. Posi. Dime, mi amor. Posi. Entonces aquí es una iglesia de santos. Amén. Pero dígalo, pues amén, con fe. Amén. Eso, amén. Porque nosotros somos sus hijitos y tenemos que ser santos porque Él es santo. Amén. Entonces tenemos que cuidar el hacer. Mire que el Señor tiene regalos, los dones, ¿verdad? ¿Cuántos tienen dones? Amén. ¿Hablan lenguas? Amén. ¿Profetizan? Amén. ¿Hacen milagros? Amén. ¿Cuántos dones hay? Amén. Amén. Hay 18 dones, ¿verdad? Miren, se los voy a leer solamente los 18 dones, ¿verdad? El don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de géneros, de lenguas, interpretación de lenguas, el don de ayudar, el don de administrar, el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de exhortar, el don de dar, el don de gobernar, el don de hacer misericordia y el don de continencia. Vamos a hablar de los 18 dones, eso en la escuela de doctrina. Amén. Pero, a ver, les voy a hacer una pregunta. Si el Señor le dijera, ¿qué don quieres? ¿Quieres el don del servicio o quieres el don de milagros?
¿Cómo es? Milagros. Servicio. Miren que esa es una gran pregunta. Porque la mayoría diría el don de milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un don que se va a mover sobrenaturalmente, pero va a ser para ser visto uno, si no tiene crecimiento. Ay, ya no va a decir Dios, ay, el hermanito o la hermanita hace milagros, ¿me entienden? Pero cuando decimos el servicio, yo le puedo preguntar a los de servicio que están ahí atrás, lindos, guapos, hermosos, las nenas están bellas. Hijitas, hijitos, ¿se les paga algo? ¿No? No ganan ni un centavo, están locos, ¿verdad? Sí, están locos, pero por Cristo. Amén. Amén. Entonces eso es un don, el poder servir. Y muchos van a decir, sí, pero ahí están bonitos. Pero ustedes no saben lo que han hecho ayer. Si estaban ahí lavando los baños, y estaban lustrando el piso, estaban barriendo, se estaban empolvando. Oye, están lindos, ¿verdad? Pero miren la belleza que Dios mira en lo que ellos están haciendo. El don de dar, por ejemplo. ¿Cuántos quieren dar? Amén. ¿Verdad? Ay, no, es que a la casa del Señor le falta esto. Yo voy a llevar. Yo voy a hacer. Yo voy a poner. A un hermano en conflicto, yo le voy a ayudar. Yo voy a hacer. Pero eso es un don. Es como el hablar en lenguas. No todos lo hablan. No todos tienen el don ese. Pero hay que pedirlo. Amén. Entonces, es mucho, mucho lo que nosotros tendríamos que hablar. Pero aún de un rey David, que hubo descuido en su vida, ¿verdad? Por andar, ¿qué? Mirando donde no debe mirar, ¿verdad? Estaba mirando. ¿Él qué tenía que estar haciendo? Debería estar en la guerra. Debería estar peleando. Los hijos de Dios, ¿dónde tenemos que estar? En la guerra. ¿Dónde? Estaba escuchando otras cosas. En la guerra, porque nuestro diario vivir es una guerra. Batallamos todo el tiempo. Pero si nos da pereza, hasta las 2. ¿Cuál guerra? Si ni siquiera le he dicho buenos días al Señor directo, se va a levantar y decirle buenas tardes. Entonces es una guerra, pero el rey David no estuvo presente en la guerra y ya se quedó a descansar hasta las 12. No sé si era hasta las 12, pero sí se descansó. Y el descanso, ¿a qué lo llevó? A mirar lo que no debía mirar, a tomar una mujer que era la mujer de Urías. ¿Y quién era Urías? Era uno de los valientes de David. Para ser catalogado como uno de los valientes de David, ese hombre tenía una gran talla, Urías, porque él estaba dispuesto a morir por su rey. O sea, no era cualquier persona, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia de Urías, y ustedes saben cómo él se negó a irse con su esposa, porque era fiel. Y esa es la talla que nosotros debemos dar, la fidelidad a Dios. Amén. 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 Fidelidad a Dios, le estoy diciendo, porque esa fidelidad es hermosa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser fieles. El Señor no llama a gente perezosa. ¿Cuántos anhelan ministerio? Amén. ¿Cuántos quieren ser pastores? Amén. Maestros. Amén. Evangelistas. Amén. Apóstoles. Amén. Entonces, fuera la pereza. Amén. Fuera la pereza, tiene que ser fuera, porque el Señor llama a gente ocupada.
Señor no va a tomar en cuenta a la gente que está desocupada. Aquellos que dicen, ay, no, es que no tengo tiempo. ¿De qué se está ocupando? Cuando uno ama al Señor le pide y el Señor provee, aún del trabajo. Si tú no tienes tiempo, tienes que decirle, Señor, tú me vas a dar un trabajo mejor del que tengo, donde voy a poder ir a tu casa. Porque el anhelo que hay en tu corazón, dice, Él lo va a cumplir. Pero si lo anhelas de verdad. Es más, el Señor te puede dar un trabajo con el doble del sueldo y con la mitad del tiempo. Pero si tú quieres, si tú lo anhelas de verdad y de todo corazón. Porque hay gente que el Señor le da el tiempo, le da el dinero y se olvida de Dios. Por eso no hay que descuidarse. Porque no tenemos nosotros que ser hombres oidores solamente, sino ser hacedores, dice la palabra. Amén. Amén. Tenemos que poner por obra esa palabra. Entonces, el creyente que está con descuido tiene un enfriamiento. Ya no quiere venir a la iglesia. Le aburre la iglesia. Ni la danza, ni la alabanza, tiene sueño, está viendo su reloj. Hay un descuido, un enfriamiento y hay un estancamiento, no puede avanzar. Aquel creyente que no tiene deleite en su Señor no avanza jamás. Se queda en lo mismo, se queda y se va a aburrir. Pero qué lindo es verlos activos. Como los vi esta semana a los jóvenes, ¿verdad? Cuando han ido a los semáforos, han ido a evangelizar. Ellos no son perezosos. Amén. Ellos están trabajando. Amén. Amén. Entonces, miren, tenemos nosotros que cuidar. Para terminar, veamos al libro de 1 Corintios, el capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a leer el verso 24 en adelante. Dice la palabra, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta parte es dura. ¿Por qué? Porque no vaya siendo que prediquemos y hablemos del Señor. Pues como dice aquí que, siendo yo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. No seamos eliminados, hijitos. Dice la palabra del Señor, el que puso la mano en el arado, no mira para atrás. Usted ya lo ha puesto, ya no mire para atrás. Como diría mi padre espiritual, que dice, el evangelio es como entrar a la mafia, en el buen sentido. Porque de ahí solamente se sale con los pies para adelante, muertos, ¿verdad? Pero ni aún la muerte va a poder con nosotros. ¿Por qué? Porque dice que solamente dormiremos. Miren que hasta de eso el Señor nos guarda. Entonces, ¿cómo no le vamos a ser fieles? Me encanta esta alabanza que dice, hazme fiel, venga lo que venga. Se te está viniendo el mundo encima. Problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, problemas financieros, problemas, cualquier título que quieras. Hazme fiel, venga lo que venga. Esto es lo que el Señor quiere.
y cuidemos nuestro caminar, cuidemos nuestro andar para ser testimonio vivo de las maravillas del Señor. Amén. Amén. No más descuido. Amén. 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 Dígale al de su lado, no más descuido. Voy a venir a la casa del Señor. Comprométase. Voy a venir a la casa del Señor. Voy a cumplir su palabra. Voy a cumplir su palabra. La voy a poner por obra. Voy a ser un hijo fiel y obediente. Voy a ser un hijo fiel y obediente. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo sé que así va a ser. Porque así se va a levantar pueblo grande por el testimonio. Por eso dice la palabra que nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Entonces tenemos que brillar. ¿De acuerdo? Pero la sal a veces pónganla sobre una herida. Ay, eso fue gráfico. ¿No ves? Así tenemos que ser para los de afuera. Amén. Aquellos que vayamos y que digan, ay, ya vino el aguafiestas. No saben que nosotros vamos a llevar vida. Amén. A donde quiera que vayamos porque somos luz. Amén. Amén. Espero que hayan entendido lo que el Señor quiere, que hayan entendido, que hayan escuchado. Amén. No solamente oído, ¿de acuerdo? Y hayamos aprendido que nosotros tenemos que ser hijos e hijas de templo. Amén. Amén. Tenemos que ser de templo, no podemos ser de allá afuera. Amén. Egipto ya fue. Deje de ver a las princesas del desierto y ustedes a los príncipes del desierto. Por favor. ¿De acuerdo? Allá afuera en Egipto no hay nada. ¿De acuerdo? Y este mundo se viene para abajo. Así que cuidemos nuestro camino. Vamos a orar. Yo sé que muchos ya tienen hambre. Sé que muchos tal vez dicen,